Bueno, pues yo en primer lugar quería daros las gracias a todos por acudir esta mañana a nuestro observatorio, ¿no? Con el titular Construcción, los desafíos del sector. La verdad que el tema pues daría para, seguro, muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimas horas de discusión, por la cantidad de frentes que hay en estos momentos abiertos y los retos que tenemos, ¿no? Por delante. Y yo creo que, bueno, que por ir también adelantando un poco tiempo, pues yo no me enrollo, os conocéis todos, os conocemos todos, y yo creo que cedo directamente la palabra a Fernando para que pueda comenzar la presentación y así no vamos robando tiempo. Perfecto, pues muchas gracias Rubén por la invitación y nada, y muchas gracias al economista por dejarnos compartir en este encuentro, este observatorio, ¿no? El documento que hemos preparado. Lo voy a compartir ahora mismo. Vale, lo hemos llamado El día después, que no es un homenaje a Michael Robinson, ni, ni vamos a hablar de fútbol hoy, pero sí que hemos decidido de DIY hacer una serie de documentos resumen un poco de cuál es el impacto del COVID que está pues, ¿no? impactando en cada uno de los sectores de este país. Y como no podía ser menos, ¿no? El sector construcción es un sector muy relevante para nuestra economía, ya no solo aquí en España, sino además por todo lo que exporta al exterior y por eso queríamos compartir pues, nuestras ideas. Básicamente, el documento que voy a compartir hoy está centrado en España, aunque dada esta proyección internacional, estamos preparando un documento también que compartiremos próximamente con todo pues, lo que son las ideas más globales, ¿no? Internacionales. Y después está preparado, pues gracias a la colaboración de muchos compañeros que son especialistas en este sector, ¿no? De distintas especialidades, que es lo que enriquece mucho este tipo de estudios, y sobre todo con las reuniones que tenemos con nuestros clientes, que como siempre son súper enriquecedoras porque son los que nos dicen un poco por dónde van los tiros y las tendencias. Y sin más dilación, comienzo. La primera slide, aquí no queremos hacer de gurús, ni muchísimo menos, ni tener visiones súper catastrofistas de la situación, pero sí que queríamos plasmar un poco cómo vemos que pueden ser los impactos económicos del COVID en el sector de la construcción, dividiéndolo en tres grandes bloques, ¿no? El de infraestructuras, el residencial y el no residencial. El de infraestructuras, pues sí que es verdad que tuvo una caída muy relevante debido a, pues básicamente a la parada, ¿no? Obligatoria y después a diversas dificultades que se han podido experimentar durante las siguientes semanas, que ahora lo voy a explicar un poquito más en detalle, pero sí que se prevé que se vuelva por mínimo a los niveles anteriores al COVID, ¿no? Anteriores a esta pandemia, de una forma relativamente rápida. ¿Vale? Después, en el caso del residencial, que sería la línea amarilla que veis en la pantalla, sí que esperamos que sea más bien una recuperación tipo estas gráficas que estamos viendo ahora tanto y que nos volvemos especialistas, ¿no? Más estilo W. Y esto básicamente es porque sí que debido a la pandemia hubo esta caída y después esta recuperación, pero al mismo tiempo el sector está replanteándose o está revisando qué tipo de proyectos de obra nueva van a considerar necesario acometer y cuáles se pueden retrasar debido a estas circunstancias de mercado, de demanda y obviamente de si los consumidores no están dispuestos a comprar pisos de unas determinadas circunstancias, pues lo que no tiene mucho sentido es que las compañías promotoras estén luchando, ¿no? por incrementar esta oferta. Y después, por otro lado, la no residencial, que esto es lo que prevemos, ya os digo, esto no es meramente ilustrativo y no es una estimación, sí que esperamos que sea más bien una recuperación estilo TIC, ¿no? Del OK, pues una linealidad muy parecida a la evolución que pueda tener el PIB, ¿vale? Con altibajos, dependiendo de estos rebrotes que pueda haber del COVID. Y sin detenernos mucho más, los principales impactos del COVID los hemos dividido en dos bloques grandes, ¿no? El primero sería los impactos a corto y medio plazo,
como sabéis, y venía en la tabla anterior, ¿no? El medio plazo en nuestro sector es mucho más amplio que en otros sectores, en el que el medio plazo prácticamente es el próximo año. Aquí el próximo año no es medio plazo, porque está ya aquí, ¿no? En las previsiones. Entonces, impactos a corto y medio plazo en este periodo de estabilización y adaptación. Y después un segundo bloque que luego compartiré, que es el nuevo, el new normal, ¿no? Este que estamos escuchando. Entonces, ambos los hemos dividido en 3 bloques. El primero es impacto en operaciones, el segundo en impacto financiero en las compañías y después cambio de estructura del mercado. Pues básicamente, en impacto de operaciones, ¿qué es lo que vemos? Pues a nivel general, pues el impacto transitorio, este es evidente, ¿no? De la suspensión de las obras, que no hay mucho que decir. Después, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues implantación de medidas de distanciamiento y protección. Esto, pues al principio, un poco con mucha incertidumbre, porque no se sabía cómo adaptar uno, y ahora ya cada vez más estructurado. Después, problemas en las cadenas de producción y suministro, ¿no? Proveedores que tienen crisis, que no pueden producir. Esto ha sido, la verdad es que una obra, una infraestructura no deja de ser un gran centro logístico que depende de muchos operadores que tienen que estar vinculados, ¿no? Entonces, esto desde luego añade mucha dificultad. Y después situaciones, lo que me he llamado situaciones de contención, pues eso, daños, las reclamaciones por desviaciones, resoluciones contractuales. Esto, pues, ciertamente para las compañías supone un impacto, es un impacto negativo desde el punto de vista que los costes pues siguen creciendo y estas desviaciones pues alguien las tiene que pagar, y entonces por eso vemos que pueden dar lugar a reclamaciones. Y después, desde el punto de vista residencial, lo que os comentaba, posible revisión de obra nueva residencial por la incertidumbre de demanda futuro, y después la puesta en marcha de medidas que agilice la tramitación de licencias, ¿no? Esto es una de cal y una de arena. Tenemos la negativa de la revisión de obras y la positiva de esa posible revisión de procesos, de procedimientos administrativos que puedan dar lugar a acelerar esta tramitación, que siempre es muy laboriosa para las compañías. Después, desde el punto de vista de impacto financiero de las compañías, lo que estamos viendo es, por desgracia, desinversión de activos no estratégicos, ¿no? Las compañías necesitan hacer frente a problemas de caja y, como es lógico, toman de este tipo de decisiones, dificultad de atender los pagos, y que esto ha sido parcialmente aliviado por las medidas del gobierno, líneas ICO, etcétera, bueno, todas estas medidas que hemos venido escuchando las últimas semanas y meses. Y después, en el apartado específicamente residencial, pues sí que estamos viendo pues eso, un pago de proveedores, concursos de acreedores y liquidaciones de empresas por la situación. Y después, por último, en este bloque de impactos a corto y medio plazo, cambio de estructura del mercado. Lo que vemos es que se prevé que esto más bien en el medio plazo, ¿no? Una mejora en el problema de la falta de mano de obra ante la menor actividad general del país, ¿no? Debería de ser más sencillo para las compañías adaptar sus necesidades de trabajadores. Después, la segunda, una mayor concentración de compra de material nacional, local, ¿no? Precisamente por este problema logístico. Y después, posibles incentivos de los estados hacia las infraestructuras. Pues esto es verdad que hace un par de meses pues éramos todos muy negativos, porque además lo que veíamos yéndonos un poco a la parte internacional, ¿no? Lo que veíamos de otro gobierno de Asia, etcétera, es que no se estaba potenciando mucho lo que eran los planes de infraestructura, y sin embargo lo que vemos cada vez más es que todos los países que al principio estaban incorporando estímulos en otro tipo de medidas, ahora ya se han decidido a abordar el tema de las infraestructuras, y ya tenemos pues, China con planes en relación con servicios sanitarios y aguas, Alemania ha hecho también un plan pues, en escuelas, carreteras bastante relevante. Bueno, en general ya se empieza a ver ese movimiento que deseamos, por supuesto, también ver en nuestro país. Y después, por último, como decía, el último bloque sería el de impactos a largo plazo, el nuevo normal que llamamos todos ahora. Entonces, en el plano del impacto de operaciones,
Lo que sí que estamos viendo es que las compañías están dando mucha relevancia a lo que es el project management. Todo lo que es revisión de márgenes y generación de caja ha pasado a estar, o sea, siempre era muy relevante, pero es que ahora ha pasado a tener pues la máxima importancia debido a precisamente estas dificultades económicas que se prevén y esta bajada de previsiones del PIB en general, como ayer, por ejemplo, publicó el Banco de España, ¿no? Desde el punto de vista residencial, lo que se prevé es una reducción de obras residenciales para la venta y en beneficio del Build to Rent, ¿no? La fórmula esta en la que los fondos comprar en bloque edificios para dedicarlos al alquiler. Sí que, sobre todo si estas, por así decirlo, rebrotes de la pandemia se siguen dando, sí que eso y la posibilidad del teletrabajo, ¿no? Que en otros países sí que está más implantado, pero es cierto que en España pues, no tenía casi relevancia. Podría derivar en un incremento en la demanda a zonas de menor intensidad de población. Y después, pues también, como es lógico, si se restringe el movimiento de personas, pues una bajada de la demanda internacional en las zonas de costas que son tan populares, ¿no? para nuestros vecinos europeos, sería una circunstancia a tener en cuenta. Después, desde el punto de vista del no residencial, aquí básicamente lo que queríamos destacar es el impacto de todo esto en lo que es el sector logístico, ¿no? y todos los impactos relacionados con el e-commerce y cómo puede impactar pues, en todos estos proyectos de construcción de centros logísticos que también, pues, como es lógico, en este país harían falta para atender la demanda. Desde el punto de vista de impacto financiero en las compañías, lo que vemos en este nuevo normal, ¿no? Cada vez nos acercamos más, es que en general creemos que este impulso de iniciativa de colaboración público-privada van a ser necesarias, básicamente por la incapacidad de los estados de incrementar su deuda de forma desmesurada y al mismo tiempo porque siempre el privado ofrece estas ventajas, ¿no? de eficiencia y cumplimiento que garantizan que en este caso las infraestructuras pues están en tiempo y forma. Desde el punto de vista residencial, lo que sí que vemos es más relevancia en los esquemas de financiación de los proyectos llave en mano, ¿no? que había comentado antes, de los Build to Rent o contratos para clientes patrimonialistas. Y por último, cambio de estructura de mercado. Pues bueno, lo que vemos es pues, las compañías, un cambio de tendencia en la tipología de obras que van a estar deseando iniciar, ¿no? Más obras relacionadas con el sector público y para cliente patrimonialista y menos para cliente privado. Sí que vislumbramos una mayor concentración en el sector. Después vemos como indico ahí, pues que las cadenas de suministro sí que se prevé que sean regionales, pero siempre sin perder el ojo, ¿no? a estas posibles dificultades que se puedan dar por posibles rebrotes. Y después esta última, la verdad es que la que más me gusta, es la adaptación a la disrupción del sector, ¿no? Siempre se habla de este sector como que es un sector que nunca ha sido disrumpido, si me permite la expresión, y como poco innovador, y yo creo que es todo lo contrario, es un sector tremendamente innovador, solo hace falta ponerse el casco y ir a una obra para ver toda la innovación que se pone en marcha para cometer los proyectos. Lo que sí que es verdad es que iba un poco más retrasado en lo que indico ahí de bancos de conocimiento interno, es decir, muchas veces el conocimiento ese específico se quedaba en los participantes en la obra, ¿no? en los responsables de la obra, y no se aprovechaba en otras ocasiones en las organizaciones. Y esto, pues cada vez las compañías le están dando más importancia para tenerlo implantado. Y después, por último, la integración y scouting de startups. Esto cada vez estamos viendo más compañías interesándose por esta cuestión, debido a que ven una posibilidad muy buena para integrar estas compañías que puedan acelerar ese proceso de innovación internamente. Entonces, básicamente, esto es lo que quería compartir esta mañana. El informe es muchísimo más extenso.
pero bueno, estas son unas ideas que yo creo que las dejamos ahí en el aire, que ahora seguro que surge debate sobre ellas. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Bueno, como comentamos ayer, pues lo que hacemos es un turno inicial de intervenciones de cada uno, pues bueno, para que nos deis ya unas ideas de, pues eso, de los retos que veis que tiene la construcción por delante. Y bueno, como acordamos, pues comenzamos con Julián. Muchísimas gracias. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias al economista, al patrocinador, a EY. Muy brevemente, como cuestiones fundamentales, la prioridad que tenemos ahora es reactivar la economía y el empleo. Esa es nuestra prioridad como país y para ello es urgente que nuestros políticos sepan estar a la altura de las circunstancias. Es decir, tienen que aparcar las diferencias, por legítimas que sean, y centrarse en discutir sobre nuestro futuro inmediato, que es precisamente reactivar la economía y el empleo. Y para eso es fundamental el apoyo decidido a las empresas, a ese 34% de la población que tira del carro de nuestra economía y que en estos momentos tiene un sobrepeso por todas las circunstancias que ha originado la pandemia. Y las infraestructuras, dentro de esa política de reactivación de la economía y el empleo, es la principal palanca que tienen nuestros gobiernos de activación económica para anticipar ese crecimiento económico, ¿no? Todos conocemos los impactos de las infraestructuras, pero uno de ellos fundamental es su apoyo a la industria, es el sector que menos cuota de importaciones requiere de nuestra economía, tan solo el 9%. Tenemos además una década de oportunidades, una década en la que tenemos unos planes de estímulo de la Comisión Europea, el Fondo de Reconstrucción Europeo, la ampliación en 600.000 millones de euros de la compra de deuda por el Banco Central Europeo y por esa razón esta década, unido al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030, debe de ser una década de oportunidades, ello en contraposición con la década perdida que hemos tenido desde el 2010 hasta el 2020, ¿no? Una década en la que nuestra inversión pública se ha reducido del 4,7% al 2% actual. Hemos dejado de invertir más de 220.000 millones de euros con respecto al nivel precrisis que teníamos en 2008. Y por esta razón, las infraestructuras constituyen a día de hoy esa principal palanca en la que desde nuestra organización hemos identificado más de 157.000 millones de euros en infraestructuras prioritarias, inversiones productivas, con un alto contenido social y todas ellas alineadas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No se trata de realizar un plan E ni de realizar planes de estímulo sin sentido, sino todo lo contrario, de anticipar todo ese déficit inversor que tenemos en inversiones productivas para contribuir al cumplimiento de los ODS y mejorar el crecimiento económico y nuestro bienestar social. Y muy brevemente, por citar los campos de inversión que consideramos que son prioritarios, todos ellos relacionados con los ODS, pues vamos desde lo que sería el objetivo 5 de reducir los accidentes en nuestra red convencional de carreteras, hacer un plan para mejorar la seguridad en nuestras redes convencionales, eso requiere 2.200 millones de euros. Dentro del objetivo también 5 de salud y bienestar, es muy importante hacer un diagnóstico sobre cuál es la capacidad hospitalaria que nuestro país necesita. Estamos 7 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE en capacidad asistencial y resolver esa ecuación requeriría invertir más de 22.000 millones de euros. Si hablamos de otro objetivo como es el de agua limpia y saneamiento, pues tenemos la depuración, un aspecto fundamental con déficit de inversión de más de 3.500 millones de euros y todas las infraestructuras relacionadas con la regulación y la reutilización de las aguas residuales, donde tenemos prácticamente otros 2.000 millones de euros. La energía, como decía antes, es otro factor importante, el objetivo de energía asequible y no contaminante. Ahí en lo relativo a la eficiencia energética en los sector residencial y en el sector terciario nos lleva a una suma de más de 32.000 millones de euros de inversión de aquí a 2030. A continuación tendríamos todo el objetivo 9 de industria, innovación e infraestructura y ahí tenemos distintos campos de inversión. Uno de ellos es poner al día nuestras redes de suministro de agua, nuestras redes de transporte de carreteras, dotándola de la resiliencia y la calidad que necesita. Tenemos inversiones muy importantes, prácticamente más de 2.800 millones de euros para modernizar nuestras redes de suministro, más de 7.000 millones de euros para poner al día nuestra red convencional de carreteras y luego tenemos también un conjunto de infraestructuras que representan también más de 7.600 millones de euros para mejorar lo que sería todas las conexiones ferroportuarias, fomentar la infraestructura logística, potenciar el transporte ferroviario de mercancías. Otro objetivo, quizás el más importante, es el de ciudades y comunidades sostenibles. Y ahí tenemos una cantidad ingente de inversiones, comenzando por el transporte público, con más de 30.000 millones de euros que tenemos programados en metro y cercanías. Estas inversiones no se ha invertido un solo euro desde el año 2009, como consecuencia
de la crisis económica anterior. Tenemos también más de 27.000 millones de euros para mejorar la vertebración territorial a través de la capacidad de nuestras vías interurbanas y nuestras vías urbanas. Importante también la creación de infraestructura verde, un aspecto fundamental, ¿no? Todo el soterramiento de líneas ferroviarias, de vías urbanas, eso forma parte también de los objetivos y de las líneas de apoyo que va a fomentar la Comisión Europea. Ahí tenemos, como he dicho, más de 6.000 millones de euros. Una materia fundamental también, todo el tratamiento y valorización energética de residuos, más de 6.500 millones de euros. Somos el país con mayor número de sanciones abiertas por la Comisión Europea, más de 52 procedimientos de sanciones. Tenemos también otro aspecto importante, como sería hablar de la España vaciada, ¿no? Solo en depuración y saneamiento tenemos más de 2 millones de viviendas que no disponen de servicios de depuración y saneamiento. Eso requeriría invertir más de 4.000 millones de euros. Y en último lugar, para terminar, tendríamos el objetivo último, el 15 de vida y ecosistemas terrestres, con dos aspectos importantes. Las infraestructuras necesarias para la prevención de avenidas e inundaciones. Cada año pagamos más de 300 millones de indemnizaciones por daños económicos, por unos fenómenos meteorológicos que ocurren en los mismos lugares y en los mismos periodos, y para eso está la ingeniería, ¿no? Para corregir esas situaciones. Ahí tenemos que invertir más de 1.000 millones de euros, y también el objetivo de prevenir la desertización y la sequía, ¿no? Con 3.000 millones de euros, que es otro de los aspectos fundamentales. Por lo tanto, termino con esa identificación de más de 157.000 millones de euros de inversión y con la necesidad de recuperar el modelo concesional como vehículo de financiación para poder resolver toda esta ecuación en un momento donde el déficit público y la deuda pública se van a incrementar notablemente, y además utilizando toda la liquidez financiera que nos va a proporcionar la Comisión Europea, porque no olvidemos que los planes previos de estímulo que lanzó la Comisión Europea como consecuencia de la crisis financiera del 2008 se han centrado precisamente en la financiación privada de infraestructuras. Y con este planteamiento terminaría mi primera intervención. Muchas gracias, Julián. Bueno, pues si os parece, continuamos con Jesús Ortiz, que es General Manager de Heidelberg Cement. Bien, muchas gracias, Rubén y Fernando. Yo, en primer lugar, quiero felicitaros por esta iniciativa, porque efectivamente este es el momento en el que hay que hablar de reactivación de la construcción como elemento determinante para ayudar a la economía de nuestro país y a las mayores economías de la zona euro a salir de la crisis económica derivada de la situación sanitaria COVID, que todos tenemos en mente. Las previsiones macro que se han anunciado y se han actualizado en estos últimos días por las grandes economías de la zona euro, nos encontramos ante un escenario macro verdaderamente devastador para este año, con contracciones de nuestras economías del entorno del 10, del 11, hasta el 15% en el caso de España, si hacemos caso a las previsiones más pesimistas, ¿no? de este cuadro macro. Por lo tanto, enhorabuena por esta iniciativa. Ahora volveré a hablar de por qué la construcción es un elemento determinante y puede ser una de las palancas más significativas y con mayor capacidad de impacto inmediato sobre la reactivación económica. Pero antes de esto, si me permitís, yo creo que si estoy aquí también es por ser un representante del sector de la industria del cemento y la industria de materiales de construcción. Por lo tanto, representante de uno de los dos parámetros, indicadores más avanzados que nos dicen dónde estamos en cuanto a situación de la actividad de construcción. Un indicador avanzado es, como sabéis, la afiliación, los datos de afiliación en construcción a la Seguridad Social. El otro dato es el del consumo de cemento. Pues bien, ¿qué nos dicen estos dos datos? El primero, el de afiliación a la Seguridad Social, en el sector de la construcción, nos dice que estamos en un sector que ha llegado a tener 2,5 millones de afiliados en el año 2009, que tras la brutal caída del nivel de actividad a la que se refería Julián, pues nos hemos situado durante prácticamente 5 o 6 años seguidos en torno al 1 millón o por debajo del 1 millón de afiliados, y la recuperación básicamente del sector de construcción residencial que se ha producido estos 2-3 últimos años nos ha llevado a un nivel de afiliación en torno a 1.300.000 afiliados del sector de la construcción. ¿Qué ha pasado en estos 3 últimos meses? Pues lo hemos visto inmediatamente,
la paralización de la actividad que se ha producido prácticamente de manera brutal. O sea, yo nunca había visto esto en mi carrera profesional. 0 ventas de cemento día tras día durante 2 semanas en nuestras fábricas. Ha sido algo absolutamente, una experiencia absolutamente inédita en mi carrera profesional. Y bueno, pues que hemos visto pues, la paralización casi total de la construcción durante 2 semanas y luego la paulatina reactivación muy progresiva en la segunda mitad del mes de abril y posteriormente en mayo, ha llevado en primer lugar una destrucción de casi 150.000 puestos de trabajo en nuestro sector. Y con la progresiva recuperación que se está dando en mayo, lo que estamos viendo es que el sector de la construcción, y esto es un buen ejemplo, tiene una capacidad de reactivar la contribución al empleo de manera prácticamente inmediata, pues el sector de la construcción ha sido en mayo el sector que más ha contribuido a la recuperación del nivel, o sea, de cierto nivel de afiliación a la Seguridad Social. Como sabéis, la Seguridad Social se ha reactivado, ha generado casi un poquito menos de 200.000 nuevos afiliados en el mes de mayo, después de la cuenta de la desescalada, y de estos un poquito menos de 200.000, pues casi el 28% corresponden al sector de la construcción. Por lo tanto, importante tener en cuenta la capacidad que tiene el sector de la construcción a reactivarse rápidamente cada vez que le permitan hacerlo. Segundo dato, indicador avanzado, es el consumo de cemento, que nos va a indicar muy claramente lo que ha pasado en el mes de abril, y eso es un dato también absolutamente inédito en cualquier serie histórica, y nos podemos remontar, o sea, no tenemos ningún antecedente de este tipo en la serie histórica de consumo de cemento que se remontan al principio de los años 60, una contracción en un mes del volumen de actividad del 50%, nada más y nada menos. Por tanto, una caída brutal del consumo de cemento, que en definitiva lo que dice el consumo de cemento representa el volumen de actividad, no la facturación, sino el volumen de actividad de la actividad de construcción. Es un buen acercamiento al mismo. Por lo tanto, estos son algunos datos que quería poner sobre la mesa. Todavía no tenemos datos del mes de mayo, lamento no poderlos compartir con vosotros, pues todavía no están disponibles, pero estarán disponibles dentro de un par de semanas. Lo que nos dice el mes de mayo es que probablemente, dependiendo de las zonas, porque estamos viendo diferencias de una zona a otra, probablemente todavía nos encontremos en un escenario de contracción significativa de la actividad constructora, aunque dentro de una lógica de reactivación a la que me refería anteriormente. Escenario 2020 para el conjunto de año, pues la verdad es que si no conseguimos movilizar decisiones políticas, y luego diré cuáles podrían ser para reactivar de manera inmediata el sector de la construcción, pues lo que nos dice el cuadro macro de previsiones macro para este año es que sería este cuadro macro consistente con una contracción del nivel de actividad de construcción entre el 20 y el 30% este año, nada más y nada menos, y probablemente con un deterioro después del verano, puesto lo que se está dando actualmente es cierta recuperación de las obras ya contratadas, las obras en marcha antes de la paralización de actividad, y lo que está llevando y permitiendo este fenómeno de cierta recuperación que estamos palpando en estos momentos, ¿no? Supongo que tanto José Antonio seguramente hablará luego de contratación pública, por lo tanto no voy a entrar en este campo, pero está claro que hemos vivido 2 meses prácticamente de bache absoluto de contratación pública, y especialmente en nuestro sector de la construcción. Si a esto le sumamos el parón digamos, el parón también de las decisiones de inversión en el sector privado, residencial y no residencial, pues nos podemos encontrar, si no se toman decisiones políticas rápidas de reactivación, de ejecución del nivel de las obras ya licitadas, pues nos podemos encontrar con un factor, una situación en la que la construcción no contribuiría con todo el potencial de contribución que tiene a la reactivación económica. Por lo tanto, esto es un poquito el panorama.
Lo que podemos decir en este escenario, y igual difiere un poquito de, por lo menos para el 2020, diferiría un poquito de lo que nos ha presentado Fernando. Yo creo que en el panorama 2020, precisamente porque la capacidad de reacción del sector privado en este sector es mayor que la del público, yo contaría más, por lo menos en este panorama 2020, con que la obra pública podría sufrir más que la obra residencial o la rehabilitación, por ejemplo. No así la construcción no residencial, que efectivamente se puede ver afectada por decisiones, la parálisis de la inversión en estos meses de incertidumbre política y económica, pero la obra pública también podría verse significativamente afectada este año si no se toman ya decisiones de reactivación. Cuando hablo de reactivación de la obra pública, yo creo que la primera palanca que todos tenemos que tener en cuenta es un dato que yo desde luego sigo el mercado español desde hace más de 20 años, nunca había visto una situación como la que hemos visto en el año 2019. ¿Qué hemos visto en el 2019? Pues básicamente una licitación pública, una licitación oficial que crecía prácticamente un 12%, y una ejecución de obra pública que se contraía, nosotros lo hemos estimado, en torno a un 5% comparado con el año 2018. Es decir, que a nivel de ejecución de obra pública en el 2019 hemos licitado mucho, pero hemos ejecutado poco. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese gap, ese déficit de ejecución, desde mi punto de vista, es una oportunidad que tenemos hoy, en el 2020, para reactivar prácticamente con carácter inmediato la actividad del sector construcción, reactivando todas esas obras licitadas en el 2019 y que no se han ejecutado en el al ritmo adecuado. Eso por un lado. Por otro lado, yendo ya un poquito a la parte de cuál es... yo creo que lo que hay que tener en cuenta, si me permitís también, es otro dato, yo creo que interesante. Yo creo que la tradicional generación de riqueza y de empleo del sector de la construcción va a ser, espero que vaya a ser como en el resto de países europeos de nuestro entorno, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, que todos van a apostar por la reactivación de la construcción, pues espero que también sea el caso en nuestro país. Entonces, y esto es algo todavía más importante teniendo en cuenta que los sectores tradicionalmente motores de la actividad económica de nuestro país, como puede ser el turismo, los servicios vinculados al turismo, hostelería y la automoción y todo el sector exportador van a tardar más en recuperarse. Han sido golpeados de manera mucho más dura por el COVID y, por desgracia, por la dinámica propia de esos sectores, van a tardar más en recuperarse. Por lo tanto, el no utilizar el potencial del sector de la construcción para reactivar la economía sería verdaderamente un error gravísimo en nuestro país. Entonces, yo lo que diría es que la crisis sanitaria tiene y ha convertido el sector de la construcción en un sector clave y más esencial que nunca. ¿Por qué? Es esencial pues porque para el desarrollo y, lógicamente, el mantenimiento, que también estaba dando signos de debilitamiento estos últimos años de las infraestructuras básicas del país. Es un sector esencial para mantener los ingresos y el bienestar de casi 3 millones de familias y de hogares entre empleos directos e indirectos. Es un sector fácil y, como lo he dicho antes y como lo ilustran los datos de la Seguridad Social del mes de mayo, es un sector fácil y rápido a la hora de reactivarse. Todo lo que se invierte en este sector se traslada prácticamente de manera inmediata a la economía real. Como lo ha dicho Julián, también es un sector esencial para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, con la transición energética y con las ambiciones del Pacto Verde Europeo. Por fin, y quiero también insistir en ello, yo creo que ha sido un sector que ha demostrado durante esta crisis que es un sector muy responsable y muy eficiente a la hora de aplicar las medidas de prevención de seguridad a sus empleados, permitiendo que la actividad se reactive con un alto grado de seguridad y sin incidencias significativas para sus empleados, por las características del sector de la construcción, su actividad al aire libre, con secuencias de trabajo, muy profesionalizado, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué es lo que se requiere para reactivar la construcción? Pues yo mencionaría 4 puntos y terminaré con eso. Voy a intentar ser lo más rápido posible. El primero es ejecutar lo licitado. Es una palanca que tenemos ahí sobre la mesa, los proyectos están licitados, muchos de ellos están licitados, como he dicho, y por lo tanto esto es una oportunidad inmediata para reactivar la actividad de construcción desde ya en el año 2020. Segundo punto, como también lo ha apuntado Julián, yo creo que es importantísimo ante el debilitamiento duradero de las finanzas públicas, no estamos hablando de un fenómeno coyuntural, sino un fenómeno estructural, es absolutamente importantísimo recuperar el modelo concesional en la financiación y contratación de obra pública. Y sobre todo pues, interesarse por resolver el problema de la ley de desindexación que está desincentivando la captación de inversión pública para este sector. Punto número 3, pues hay que volver a hablar de la implementación de la tarificación viaria, el famoso pago por uso, vigente en toda Europa y que se está desestimando casi por completo en nuestro país. Es una oportunidad tremenda que estamos dejando pasar de financiar la obra pública, tanto en infraestructuras nuevas necesarias como en gastos de mantenimiento. Y el cuarto punto, yo creo que también es algo que Julián y los colegas del sector de la construcción tienen en mente, es la necesidad de una planificación seria, de un pacto de Estado, despolitizando las decisiones de inversión. Yo creo que si se consigue eso, y ahí yo cierro el círculo devolviéndole un poquito la mirada y la atención al plan de SEOPAN, que me parece un plan excelente, el tener un plan estratégico como el de SEOPAN, una capacidad de financiación privada de prácticamente el 80%, si no me he equivocado, Julián, en los números que has presentado, pues me parece una oportunidad fantástica para cumplir tanto con las necesidades sociales y económicas de este país, como para tener una verdadera política vertebradora social, económica, apoyada en las infraestructuras. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, pues si os parece, continuamos con José Antonio Madrazo, que es el director de España de GCC Construcciones. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Agradecer al economista y a EY la oportunidad de abrir una nueva ventana de las muchas que intentamos abrir para seguir con aquel famoso lema de insiste que algo queda, y debemos insistir. Porque los que estamos aquí ahora estamos representando un sector golpeado, fuertemente golpeado. No ahora, que también es un sector que viene arrastrando desde el año 2008 un problema serio, un problema de falta de actividad, un problema de falta de asignación de presupuestos, un problema que nos obligó en cierta medida, y dadas nuestras energías y nuestro know-how, a poder ocupar el mundo y ocuparlo con paso firme. Y a partir de ahí, lo que nos estamos encontrando es que esta desgracia que nos ha venido a sobrevolar y a aterrizar en nuestro día a día, pues nos está haciendo replantearnos de nuevo cuáles son esas fortalezas y esas necesidades que este sector sin duda pone al servicio de la sociedad. Y por eso voy a empezar por una reivindicación, es decir, el sector de la construcción, entendiendo el sector de la construcción en toda su globalidad, ha demostrado de su necesidad y de la obligación de mantener un sector constructivo potente, porque todos hemos necesitado que el agua haya llegado a nuestras casas, que la electricidad haya llegado a nuestras casas, que se hayan transportado las mercancías por unas vías de comunicación seguras, rápidas y eficientes, y eso nos ha permitido a todos y cada uno de nosotros poder confinarnos en nuestros domicilios, mientras buena parte del sector de la construcción estaba fuera, peleando de igual manera como otros sectores que, no seré yo quien no haga una nueva reivindicación del sector sanitario, entre otros, ¿no? Pero esa es una evidencia que me parecía obligado poner hoy encima de la mesa. En segundo lugar, voy a huir de repetir argumentos dados por mis compañeros. Yo creo que están perfectamente claros cuáles son las necesidades que nuestro país tiene y nuestra sociedad tiene, pero sí me voy a permitir remachar algunos de ellos. Esta sociedad había tomado una decisión que pasaba por hacer cumbres del clima, que pasaba por poner objetivos de desarrollo sostenible encima de la mesa,
Pero me da la sensación, y no sé si la compartirán mis compañeros de charla, de que estábamos en un ejercicio más teórico que práctico. Y esta desgracia lo que nos ha hecho, nos ha demostrado que eso no era un ejercicio teórico, que eso era una necesidad básica de nuestra sociedad. Porque los objetivos de desarrollo sostenible hablan de agua, hablan de sanidad, hablan de tratamiento de residuos, hablan de ciudades sostenibles. Es decir, este sector quiere huir, y quiere huir de manera clara, de cualquier plan de estímulo que solamente se fije en vamos a crear empleo. Y vamos a crear empleo de cualquier manera, porque es verdad que el sector de la construcción tiene una resiliencia brutal, es verdad, y lo demuestran los últimos meses, cómo pasamos del cero a volver a recuperar la actividad, cómo somos capaces de volver a retomar esa actividad en una situación de caos. Pero es que lo que es básico de todo esto es que esta sociedad necesita que de una vez por todas nos pongamos en marcha con una serie de inversiones, con una serie de objetivos que tenemos que aterrizar de una vez. No es de recibo que España sea sistemáticamente multada por las comunidades europeas en la línea de que no tratamos nuestras aguas, en la línea de que no tratamos nuestros residuos, en la línea de que nuestra sanidad necesita contar con unas instalaciones más ágiles, más versátiles, más modernas. Eso es un hecho. No podemos darle la espalda a ese hecho. Y ahí el sector de la construcción es básico. Nosotros sabemos hacer magníficos aeropuertos, sabemos hacer magníficas vías de comunicación, ¿sabes? Pero es que la construcción es mucho más que todo eso. Además de eso, que es básico, es mucho más que eso. Entonces, esfuerzos como el que ha hecho el SEOPAN a la hora de cuantificar, valorar y socializar las inversiones, lo que queremos, y llevamos, me siento parte integrante, y Julián lo sabe, de ese esfuerzo, lo que queremos es que estén en las mesas que deben estar y se valoren en su justa medida. Porque, insisto, esta sociedad tiene un problema y hay que resolverlo de una vez por todas. Y si esta desgracia no nos hace ver eso, no habremos aprendido nada. Necesitamos una nueva sociedad. Ya lo habíamos decidido, hagámoslo. Y hagámoslo de una vez. Yo creo que nuestros gobernantes son conscientes de esa situación. La semana pasada, desde el Congreso, se nos lanzaban mensajes de colaboraciones público-privadas, de poner encima de la mesa las herramientas adecuadas para que esas inversiones lleguen a los sitios que deben llegar. Bienvenido sea. Ahí nos van a tener siempre de su lado, porque, insisto, y no quiero ser pesado, es que esta sociedad nos necesita y nos necesita a todos. Y las herramientas están. Solamente tenemos que ordenarlas, identificar las necesidades e ir a por ellas, de una vez por todas. No vale especular, ya no vale especular, se acabó el tiempo de la especulación. E insisto que voy a ser breve porque no quiero insistir en los argumentos que ya han sido expuestos, porque se han expuesto de manera clara, insisto, y además por no desvirtuar el mensaje. El mensaje es ese, hay unas necesidades que cubrir, tenemos las herramientas para poder cubrirlas, no podemos seguir con las infraestructuras y con nuestras necesidades colgadas de unos presupuestos. No sabemos, son matemáticas básicas, es sumar y restar. Así no se aborda el problema que tenemos, no se aborda. Pues hagámoslo, sigamos la senda que yo he querido ver y me consta que buena parte de mis compañeros con los que he tenido oportunidad de hablar también, la he querido ver la semana pasada en nuestros gobernantes. Esa es la línea, no tenemos otra. Y quería dejar este mensaje en esta mañana. Muchas gracias, José Antonio. Pues bueno, continuamos con la opinión de Huberto Moreno. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias al economista y a EY por darnos esta oportunidad de participar en esta charla interesante y saludar a mis compañeros digamos, el resto de ponentes que no he tenido la oportunidad antes, me disculpáis antes de empezar. Gracias por estar aquí y no quería repetir ideas, como decía muy bien José Antonio, creo que lo ha expresado perfectamente. Yo creo que si leemos el título de esta charla, dices desafíos de este sector, está muy claro. O sea, nosotros como sector tenemos que ser el dinamizador de la economía, tenemos que ser anticíclicos y tenemos que crear empleo. Y tenemos esa capacidad. Luego, ese es nuestro desafío. Pero como se ha comentado antes, lo que creemos que ese desafío es totalmente compatible con los desarrollo sostenible, es totalmente compatible
con los desafíos del cambio climático y con una economía de cero emisiones y, digamos, y compatible con un desarrollo sostenible de nuestra economía. Entonces, esos dos objetivos son los desafíos y sabemos cómo hacerlo. No tiene que ser teoría y lo que tenemos que ser capaces es de llevarlo a la práctica. Nuestras empresas y nuestro sector ha demostrado sus capacidades, no hace falta repetirlo. Se nos llena muchas veces la boca de nuestras empresas, las cosas que han hecho y todo eso. Qué orgullosos estamos, han salido fuera, han construido las mejores infraestructuras del mundo. No podemos darle la espalda a nuestras empresas, tenemos que darles ese apoyo porque nos han sacado de situaciones muy complicadas, están aportando muchísimo a nuestra economía y a nuestra sociedad y este sector y nuestras empresas tienen que en este momento recibir el apoyo necesario de nuestro gobierno fundamentalmente y de toda la sociedad para que sigan colaborando, como han hecho hasta ahora y como han hecho en otros momentos históricos, en la recuperación de nuestro país y que sigamos estando orgullosos de lo que tenemos. Creemos que si tenemos la capacidad en este momento de salir de esta situación en muy poco tiempo, también se debe a lo que se ha hecho anteriormente, ya que tenemos todo preparado y tenemos esas infraestructuras en marcha y preparadas para recibir gente, para recibir mercancías, para ser polos de comunicación. Todas esas infraestructuras son las que ahora, en muy poco tiempo, otros países no serían capaces de salir de esta situación. Nosotros, si acertamos en las medidas, podemos salir realmente en poco tiempo y que por eso creemos que es una auténtica oportunidad y que tenemos que estar coordinados. Yo, en este sentido, por comentar y por entrar un poco muy brevemente, sin repetirme en los detalles o las medidas que creo que tiene sentido poner sobre la mesa. Diría dos puntos. Primero, a corto plazo. A corto plazo para mí es clave la liquidez. En este sentido, vía SEOPAN hemos estado coordinados. No podemos caer en morosidad de empresas, no se puede caer la cadena de suministros. Hay empresas que no pueden aguantar, empresas pequeñas y medianas que no pueden aguantar mucho tiempo. El impacto ha sido brutal, se ha comentado ya en cifras y en datos. Por lo cual, eso se ha gestionado desde SEOPAN y temas como anticipos, liquidez, créditos, porque sabemos por dónde mueren las empresas mueren por la caja y nuestro sector puede caerse y luego recuperarlo puede ser todavía mucho más costoso. Y en esa línea es a corto plazo una de las medidas claves. Y la otra es un poco genérica, pero creo que es cierto, es evitar la litigiosidad. Creo que no podemos caer en pelearnos, entre comillas, en dedicar esfuerzos a reclamar y a que se nos compense un daño que es evidente y que es claro. Me gustaría traer el ejemplo podría poner varios ejemplos de otros países donde estamos trabajando en distintos proyectos donde tenemos acuerdos firmados ya con nuestros clientes de compensaciones muy claras, muy bien organizadas de los distintos impactos que ha tenido esto en nuestros proyectos, perfectamente calibrados en costes directos, en semanas, en días, plazos, y los estamos cobrando ya. O sea, no son acuerdos que se hayan firmado, nosotros estamos cobrando ya esas compensaciones y que han permitido que los proyectos sigan en marcha y que el impacto sea muchísimo menor. Creo que nosotros tenemos que ser capaces como país de llegar a este tipo de acuerdos rápidamente y no dedicar energías a la litigiosidad y a perder esfuerzo y dinero todos en algo que creo que es evidente, ¿vale? Estos dos puntos como corto plazo y como, digamos, medio o largo plazo o más estratégicos, pues yo diría dos ideas genéricas. Estamos cada vez que, como decía antes José Antonio, hemos participado ya en otras charlas, en otros foros, hay consenso total en lo que hace falta, no hace falta repetirlo. Si existe ese consenso, trabajemos unidos como sector. Estamos tratando de impulsarlo desde el SEOPAN y creo que todos los implicados estamos de acuerdo en lo que hace falta. Luego, trabajemos unidos, sería la primera idea. Y la segunda, pues pediría certeza y claridad en los mensajes, con medidas concretas. Sabemos el miedo que existe a esta situación. En este momento hace falta liderazgo, hace falta mensajes marcando una política muy clara de inversiones y de apoyo al sector y de medidas concretas. Y eso necesitamos que se vea, porque el dinero es miedoso, las inversiones son miedosas y estamos en una situación en la que hace falta liderazgo y claridad y certeza, de forma genérica. Y luego, tratando de bajar un poco más a puntos concretos, que creo que tiene sentido para el diálogo, se han comentado algunos. Es evidente que hay que agilizar
las infraestructuras que tenemos y, digamos, ir nuestras obras. Lo ha comentado antes Jesús, se ha licitado mucho el año pasado, es muy fácil ponerlo en marcha y que eso se reactive. Y luego nuestro sistema de licitación o nuestro sistema público de licitación es relativamente ágil. Tenemos proyectos ya ejecutados, las necesidades están identificadas, no las voy a repetir, ¿vale? Por lo cual lo único que hay que hacer es ponerlas en marcha. Y la segunda idea, diría, no recaigamos como sector, no dejemos caer todo el peso sobre el Estado, sino asumamos también nuestra parte de responsabilidad y pongamos el hombro como sector. Y es lo que estamos ofreciendo. Y es claramente la colaboración público-privada. Os podría poner también muchos ejemplos de muchos países en los que estamos aprendiendo y licitando en concesión muchísimo, todo tipo de proyectos. Es sabido la disponibilidad de liquidez que hay por parte de los fondos en inversión en infraestructuras, no hace falta repetirlo. Muchos países los están aprovechando para reactivar su economía o para construir sus infraestructuras y nosotros no somos capaces de utilizarlo, de aprovecharlo y de reactivarlo. Creo que hay medidas muy claras para definir un marco legislativo nuevo de este tipo de inversiones que permitan que todo ese dinero llegue a España, que se invierta en esas infraestructuras, que las pongamos en marcha y que sabemos el impacto que tiene, que es directo y que creo que es beneficioso para todos. Por lo tanto, ese sería mi planteamiento y claramente esa dinamización de la economía, y creo que es muy compatible con una economía verde sostenible, ¿vale? Y buscando un impulso que ya se había dado antes del COVID. O sea, ya estábamos buscando, ¿no? Estábamos en esa línea, ¿no? de economía descarbonizada, pues recuperémosla y tratemos de hacer de la necesidad virtud y aprovechar todas estas necesidades que tenemos ahora para buscar un desarrollo sostenible de nuestra economía y de nuestro sector. O sea, mi planteamiento. Muchas gracias, Huberto. No sé si, Fernando, ¿quieres añadir alguna cosa? ¿Quieres hacer algún comentario? Como antes has estado con la presentación. Sí, bueno, yo la verdad es que lo que sí que me parece es que hemos acertado muchísimo con los compañeros de panel, ¿no? De observatorio, porque hemos tenido un poco la visión de los dos lados, ¿no? Tanto el sector, compañías y SIOPAN, ¿no? Y después de una parte tan relevante como son los materiales de construcción, ¿no? Con Jesús, yo creo que hemos acertado muchísimo. Yo lo que me quedo, por puntualizar un comentario que había hecho, creo que ha sido Jesús en su momento, en el tema de la reactivación. Es verdad que como lo estábamos dibujando nosotros, ¿no? La previsión que teníamos de recuperación un poquito más rápida de lo que es la parte de infraestructura pura, es básicamente también pensando en que eso está en unos niveles, y lo ha comentado Julián, bajísimos. Estamos en una situación que con respecto a la situación que teníamos hace 10 años o hace 12 años, ha caído tantísimo que es una porción muy pequeñita de lo que es el sector construcción en general, y hay muchísimo, pues eso, en relación con mantenimientos, etcétera, pero no obra nueva, que es lo que estamos demandando todos, ¿no? Aquí yo creo que todos estamos un poco alineados en que hace falta ese incentivo, ese impulso para mejorar la economía. Y después me ha gustado muchísimo, por complementar y no repetir, lo que ha comentado José Antonio, que ahora deja de tener sentido tanto ejercicio teórico y lo que hace falta es pasar a la acción, ¿no? Vamos a dejar de seguir contando humo y lo que necesitamos es que entre todos, y obviamente no es solo responsabilidad del Estado, pero debido a las circunstancias de las infraestructuras tiene gran parte de la responsabilidad. Lo que sí que nos hace falta es que pues haya una estrategia clara y que nos pongamos manos a la obra. Y yo creo que yo solo me gustaría añadir eso porque creo que lo demás estamos todos de acuerdo. Pues os recojo un poco el guante, ¿no? Con lo de ponerse un poco manos a la obra, ¿no? Después de estos 3 meses, ¿no? Que las mesas de contratación, pues prácticamente no han existido, ¿no? Han estado paradas por culpa de la COVID, ¿no? Hemos visto como prácticamente no se ha licitado absolutamente nada.
quizá algunas pequeñas cosas en materia de agua en cuencas hidrográficas, parece que ha habido un cierto movimiento ahí, pero poco más, ¿no? Entonces, no sé si creéis que esto se va a retomar rápidamente, que ya veis movimiento ahí, o si falta todavía esa voluntad política de intentar acelerarlo, o van a esperar a poder presentar un plan ya más armado, ese plan de reconstrucción, o ya nos vamos a poner a correr para intentar reactivarlo. ¿Cómo creéis que sería un poco la fórmula? Y ahí yo creo que ya entramos libres. Bueno, contesto si queréis, vamos, Sí, muy sí. rápidamente. Me gustaría equivocarme, pero a corto plazo no estamos detectando movimientos ni planes claros, como decía antes José Antonio, medidas concretas. O sea, ya estamos tardando. Hay que poner los planes sobre la mesa con las medidas, pues vamos a perder el año. Nosotros siempre comentábamos en tono de broma que siempre antes de verano llegaban muchas licitaciones y luego durante el verano nos tocaba hacer las ofertas para adjudicaciones después del verano. Eso tendría que estar ya en este momento en nuestras carteles de equipos de ofertas y de licitación, y por desgracia no está. Ojalá me esté equivocando y se esté en este momento preparando. Hay ideas, es verdad que hay ideas, hay voluntad, o se nos ha transmitido voluntad e intención, pero necesitamos que se concrete. Es que el tiempo corre muy rápido y necesitamos que esto se reactive. No sé si José Antonio o Julián tenéis otra perspectiva. Yo coincido con tu planteamiento. Es cierto que en estos momentos, a estas horas del día de hoy, no tenemos encima de la mesa otro panorama que no sea un poco desolador. Es decir, el año no tiene encima de la mesa esos proyectos que se venían trabajando, esas necesidades que sabemos que existen, pero es cierto, no se han aterrizado. Todos, como decía Huberto hace un momento, estamos esperanzados en que esto, por todos los argumentos que hemos expuesto a lo largo de la charla, ¿no? Es que deben aparecer, y deben aparecer de una manera rápida y de una manera clara, además, y sean, bueno, pues vía presupuestos, sean vía colaboraciones público-privadas, que aparezcan las leyes, los marcos, los escenarios necesarios para que esas colaboraciones público-privadas estén cómodas. Es verdad, lo decía Roberto antes, el dinero es miedoso, y hay que poner encima de la mesa esos mecanismos que existen, que sabemos cómo se pueden hacer, que por supuesto el gobierno cuenta con nuestra colaboración, ya se le ha dicho, ya se le ha explicado. Está Julián en la charla y podrá darnos más datos al respecto, pero está todo encima de la mesa. O sea, las piezas del puzzle están todas. Debemos ir haciendo el puzzle porque si no, no lo vamos a acabar en la vida. No, así es. Efectivamente, yo creo que evidentemente se ha comentado, este año va a ser un año de tracción de actividad económica. La Comisión Europea nos ha recomendado hacer lo contrario, es anticipar, la línea que decían Huberto y José Antonio, toda aquella cartera de proyectos, que tenemos muchísimos proyectos. Tenemos proyectos pendientes de autorizar en Consejo de Ministros solo en el ADIF de más de 2.200 millones de euros. En carreteras tenemos también muchísimos proyectos para poder licitar, ¿no? Las previsiones que tenemos, sobre todo, lo que anticipan es un escenario tenebroso para el 2021. La contratación pública del conjunto de las administraciones con la mensualidad media del primer cuatrimestre nos lleva a una caída del 68%. Y esos son 7.500 millones de euros menos adjudicados este año con respecto al 2019. Estamos hablando de más de 100.000 empleos que dependen de esa contratación, ¿no? En licitación pública estamos en valores cercanos a una caída del 50% de estimación en 2020. Entonces, todo esto lo que implica es que si bien este año evidentemente va a haber un ajuste en la producción, veremos a ver en qué cuantía se sitúa, pero lo que nos lleva a ser un escenario todavía mucho peor por cuanto supone de detracción en la cartera de las empresas, y con un 2021 que tenemos que poner remedio. Tenemos plazo, tenemos medio año por delante para hacerlo. Hay proyectos, voluntad política, pensamos que la hay, ¿no? Con lo cual lo que hay que hacer es recuperar el tiempo perdido y evitar ese bache enorme que puede implicar una pérdida de actividad para el próximo año. Y como he dicho antes, nuestro sector, y esta es una cifra reconocida por todos los organismos oficiales, ni siquiera cubre las necesidades de reposición de nuestro sector de capital público. O sea, nuestro 2% de inversión pública está por debajo de lo que recomienda el Banco Mundial para únicamente mantener nuestro sistema. Y por tanto eso tenemos que modificarlo y cambiarlo, ¿no? Y como se ha comentado por parte de José Antonio y Roberto, liquidez hay toda la del mundo, toda la del mundo. Lo que ocurre es que el dinero está y va allí donde mejor se le trata, y por eso tenemos que crear un entorno regulatorio atractivo que atraiga e incentive la financiación, no que la ahuyente
o con barreras regulatorias, como se ha comentado antes, como la desindexación, que lo que hacen es, ¿no? Pues si usted aquí me da el 3% de rentabilidad, me voy a ir a Canadá donde tengo el 10%, ¿no? O a Estados Unidos, o a Australia, o a Reino Unido. ¿No? Es muy importante, y como digo al principio, voluntad política y visión de medio y largo plazo para pensar en nuestro futuro más inmediato. No sé si quieres comentar. Perdón. Perdona, no, dime. Rubén, si me permite, sí, yo simplemente por dar la nota positiva, nosotros en particular sí que estamos viendo en las últimas semanas bastante más actividad, por lo menos en la parte de comunidades autónomas, que ya nos hemos sentado con varias y están estudiando ya los planes de inversión. Y vamos, de hecho estamos trabajando codo a codo con ellas para que se lancen próximamente. Pero sí que es verdad que lo que acaba de decir Julián, ¿no? Lo que hace falta es voluntad política y después que dejemos el plano teórico y que ya pues acabamos lanzando. Pero mira, justo cojo un poco el guante de lo que comentabais, ¿no? La Comunidad de Madrid presentó su propio plan, ¿no? de reconstrucción y apostó por la construcción. Y el resultado que tuvo esa apuesta fue las críticas de la oposición, diciendo que volvíamos al modelo tradicional, al boom de la construcción, volvíamos al pasado y que no era una economía de futuro. ¿Qué les responderíais? Que esto se puede, digamos, orientar de muchas maneras. Si hay voluntad, las ha comentado yo creo que José Antonio antes, hay un montón de infraestructuras que se demoniza, con todos los respetos, un poco por ignorancia de lo que son las infraestructuras y de lo que colaboran con el desarrollo y con una economía sostenible. Hay infraestructuras de agua, infraestructuras todas de economía circular en nuestras ciudades y que no, ni mucho menos son un sector que tengamos que demonizar y que vaya en contra de un desarrollo sostenible. Y están totalmente identificadas y ya se había dado, previo al COVID, un paso en la línea de una economía tirando a la descarbonización, los waste to energy. O sea, hay un montón de, no quiero repetirlos, pero se pueden enumerar todos alineados, todos nuestros objetivos alineados completamente con toda la taxonomía marcada por la Unión Europea de cara a cumplir los ODS. Y creo que bueno, si se puede explicar, si no se hace un discurso fácil y sencillo y se va a los detalles de los proyectos, se verá que no es así y que gracias a Dios, en este momento, si tenemos infraestructuras, si somos capaces de reactivar la economía, es por todo lo que se ha hecho antes. Luego, no tiremos piedras contra nuestro tejado. Yo creo que en la línea que dice Huberto hay un desconocimiento absoluto de las necesidades de inversión. Solo en la Comunidad de Madrid el canal acaba de anunciar 1.700 millones de euros en la reposición de redes de suministro. Tenemos actuaciones como la depuradora de la China o Butarque o Sur, que representan más de 1.500 millones de euros de inversión. Solo en cercanías hay que invertir 5.000 millones de euros, que están paralizadas las inversiones desde el 2009, con líneas como el eje transversal, que es una línea que captaría 400.000 usuarios más diarios en el transporte público. Solo en carreteras tenemos un plan de más de 1.100 millones de euros para mejorar la capacidad de carreteras convencionales de la Comunidad de Madrid, que están absolutamente saturadas con intensidades de tráfico propias de autopistas y no de carreteras convencionales. Tenemos un plan de hospitales de 1.000 millones de euros que se anunció que está pendiente de realizar para ampliar la capacidad hospitalaria. Es infinito la inversión. Yo creo que muchas veces el político tiene o denota un enorme desconocimiento, ¿no? La crítica que ha tenido la Comunidad de Madrid ha sido precisamente por otra línea de actuación, que es la promoción de vivienda en régimen de alquiler. El plan de la Comunidad de Madrid contaba con 20.000 viviendas, estamos hablando del orden de 2.000 millones de euros de inversión, que creo además que es una infraestructura social que puede facilitar a muchas personas el que puedan disponer de unas viviendas nuevas a unos precios muy asequibles. Yo creo que es lo que decía al principio, es decir, preocúpense de nuestro futuro y dejen de discutir lo que es accesorio, lo que no tienen. Van a tener ustedes muchos años para hacerlo y creo que lo fundamental es centrarse en nuestro futuro inmediato, pero para eso hay que conocer las necesidades reales que tenemos y desde luego no será porque desde el sector no estamos constantemente trasladando ideas, propuestas, precisamente para que el político pueda tener una visión muy clara de las necesidades que tenemos. Yo en la misma línea indicar que, y haciendo un poco de autocrítica, si hay sectores políticos que con este anuncio culminan en un mensaje como el que están mandando, pues será que no lo hemos explicado bien. Déjennos, por favor, que se lo volvamos a explicar otra vez. Vamos a insistir en el mensaje, porque si alguien se para, medita, lo ve, lo escucha,
nunca, nunca, nunca podrá dar un mensaje como el que se está dando. O sea, es imposible. Es decir, ahí hay una serie de necesidades identificadas y necesidades son ciertas y esta sociedad las necesita, que explicadas convenientemente, y lo hemos hecho, pero no lo hemos debido hacer muy bien, porque, insisto, si llegamos a esos mensajes, algo tendremos que seguir. Pues sigamos con herramientas como la que estamos utilizando ahora, sigamos yendo a los sitios. Por favor, déjennos explicar en qué consisten los planes de infraestructuras que el sector quiere poner encima de la mesa. Déjennos explicarlos, por favor. Bueno, alguna luz se ve también ahí en el horizonte, ¿no? Hoy publicábamos en El Economista que el ministro de Fomento pues está reformulando de nuevo el plan de carreteras. Lo malo es que venimos trabajando en este plan desde 2017. Sí. ¿No? Yo lo decía antes, es verdad, ha habido, estamos bueno, muy bien esperanzados, todo el sector lo ha recogido de ese modo, pero vamos a ponerlo encima de la mesa. El PIT, el PET, vamos a ponerlo porque es verdad. Oye, ese PET lo que viene a paliar son necesidades de movilidad en torno a grandes ciudades que están colapsadas, que íbamos hacia el colapso, que ahora mismo porque nos hemos parado, pero eran ciudades donde moverse con el coche empezaba a ser un problema. ¿Y eso en qué degeneraba? Bueno, pues degeneraba en unas contaminaciones inasumibles desde el punto de vista de la salud. Hemos salido a la calle 4 coches y hay ciudades como Valladolid que tienen problemas de contaminación ambiental. Entonces, desde luego algo hay que hacer. No estoy hablando de Barcelona, estoy hablando de Madrid, no estoy hablando de Bilbao. Estoy hablando de una gran ciudad como Valladolid, pero que todos sabemos, oye, que tiene unos estándares y una población y un nivel de vida, bueno, pues tiene problemas de contaminación. Cuando hemos salido a la calle, los coches que hemos salido, bueno, pues algo hay que resolver, algo hay que resolver. Insisto en el mensaje, queremos explicarlo de nuevo. ¿Qué barreras veis que se podrían eliminar, ¿no? Ahora mismo para poder atraer esa inversión? ¿Qué cambios legales podríamos hacer? Bueno, yo creo que la primera, hacer que el capital encuentre a España un país atractivo para invertir. España es un país que tiene una excelente reputación en los mercados internacionales. En primer lugar, porque tenemos un tejido industrial, un tejido empresarial de empresas que son un referente en todo el mundo. Cuando uno viaja a cualquier país del mundo, es muy probable que se encuentre un cartel de cualquiera de las empresas líderes que tenemos en nuestro país, ¿no? Y las dos que nos acompañan en este foro son un enorme ejemplo. Entonces, el problema es un problema regulatorio, es decir, no podemos ir a la contra, ¿no? Iniciativas legales, yo creo que hay que modernizar el marco regulatorio, aquí es básico, por un lado, dejar que el mercado funcione. Hay unas rentabilidades que están ahí, que son derivadas de las circunstancias y de la coyuntura económica financiera que hay. En el mundo actualmente no estamos precisamente en la mejor posición ahora mismo, con todos los riesgos e incertidumbres que hay sobre esta crisis y nuestro futuro, y por lo tanto hay que dejar que el mercado opere. Es decir, poner limitaciones a la rentabilidad de un proyecto es un absurdo, es que va contra las normas de la competencia y además desincentiva precisamente que haya más competencia, ¿no? Porque estás quitando players o jugadores en ese recorrido. Creo que en España hemos tenido y tenemos un modelo concesional que es un modelo de éxito. Ha habido, no obstante, algunos fallos en este modelo que al político le han generado una cierta incertidumbre o recelo respecto a esta situación. Lo decía muy bien José Antonio, que nos dejen explicar por qué las autopistas de peaje radiales quebraron. Es que no hay oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que es un modelo regulatorio más moderno, más actualizado, que no ponga cortapisas a la rentabilidad de los proyectos, que siga las recomendaciones de la Comisión Europea. ¿Por qué tenemos que limitar el plazo de una concesión a 25 años cuando la directiva establece que será el plazo necesario para recuperar la inversión? Y luego, con las experiencias que hemos tenido en nuestro país, este es un gran fallo que tenemos, ¿no? No hacer el diagnóstico de lo que ha fallado, ¿no? Hagamos unas matrices de transferencia de riesgos equilibradas. Los riesgos hay que transferirlos al que mejor los puede gestionar. Una constructora gestiona el riesgo de construcción mejor que nadie, una concesionaria gestiona el riesgo de operación mejor que nadie, pero el riesgo de expropiaciones no me lo traslade usted porque es imposible que lo pueda gestionar, no tengo capacidad. Yo creo que un marco regulatorio más atractivo, más moderno y además no olvidemos de todos los beneficios sociales que incluye el modelo de concesión, que son muchísimos, que tampoco, como bien decía José Antonio, nosotros acabamos de realizar un informe con la Universidad Politécnica que es magnífico, donde explica con ejemplos concretos cuál es todo ese beneficio social que induce el modelo concesional, pero hay que explicarlo y el político tiene que entenderlo y verlo como una herramienta muy potente. Jesús, desde vuestro punto de vista, desde una empresa de materiales de construcción, también entiendo que tendréis otro tipo de necesidades también para mejorar la competitividad, ¿no? Hemos hablado muchas veces de los precios de la energía, de los sistemas de contratación. No sé, en vuestra opinión, ¿cómo veis esta situación? ¿También si habría algún margen de mejora o cómo se podría
adoptar, ¿no? Para hacer frente también a esta situación, que entiendo que, bueno, con las cifras que nos dabas de esas caídas espectaculares, por desgracia, pues claro, son un auténtico reto pues, para el sector del cemento, sector azulejero, otros muchos, ¿no? De materiales. Sí, ciertamente, Rubén. No obstante, si me permites, no es que quiera eludir la pregunta, porque te podría dedicarte una hora, la próxima hora a explicarte todas las problemáticas o todos los aspectos en los que se podría generar mayor competitividad y cuáles son los problemas de competitividad de la industria en general en España, no solo la nuestra, sino en general. Pero no quiero desvirtuar el mensaje de esta reunión. Yo creo que está perfectamente centrado y en las necesidades y dificultades, pero también las oportunidades con las que nos encontramos para reactivar el sector de la construcción. Yo creo que todo ha sido perfectamente expuesto por los diferentes compañeros de participantes a esta reunión. Yo creo que la problemática industrial ahora mismo yo la pondría en un segundo plano. No es quien la quiera ocultar. Tenemos problemas de competitividad, tenemos retos de descarbonización, tenemos retos de costes de energía, tenemos retos en materia de transición desde una economía, desde el modelo económico actual hasta un modelo productivo descarbonizado, y los retos están ahí, los conocemos. Una vez más, no quiero entrar demasiado, si me permites, en contestar a tu pregunta para no desvirtuar el resto del mensaje, que claramente requiere de una actuación rápida. El año 2020 se nos va a ir de las manos enseguida si no ejecutamos lo que ya se ha licitado en el 2019. Yo creo que esa es la primera palanca con la que hay que jugar, con la que hay que contar. La financiación pública está aquí. Yo creo que lo primero que va a llegar puede llegar es a través de los fondos europeos, más allá de lo que está haciendo el Banco Central Europeo para sostener la economía a través de compra de deuda pública y privada. Pero yo creo que lo que más rápidamente tiene vistos de llegar son los fondos, los 11.000 millones de fondos europeos que se van a canalizar a través del programa React Europe. Y eso, nuestro país tiene que estar ahí para aprovechar sus oportunidades y reactivar las obras actualmente paradas, licitadas. Insisto, hay muchísimas obras licitadas, pero que no se están ejecutando, que se están retrasando. También el comentario de Huberto sobre el evitar el riesgo de litigiosidad es importantísimo. Es decir, que existen fórmulas muy claras y los profesionales del sector de la construcción en España tienen una amplísima experiencia en esta materia para encontrar fórmulas que permitan abordar las problemáticas específicas en determinadas obras que tienen que ver con los costes indirectos derivados de la paralización de obras, con los extracostes o sobrecostes derivados de las mayores medidas de seguridad que requieren las obras, y todo eso hay que abordarlo con profesionalidad, seriedad y tranquilidad a efectos de desencallar y de reactivar las obras actualmente paradas. Entonces, un poquito lo que me parece más urgente. Y de cara al 2021, efectivamente, el riesgo derivado de la falta de contratación que se está viendo estos últimos meses y en lo que llevamos de año, pues es una bomba de relojería si no sabemos desactivarla. Por lo tanto, pongámonos a ello y centrémonos en lo importante para parafrasear lo que decía José Antonio hace un momento. Yo creo que llevemos a la práctica lo que sabemos que podemos hacer para solucionar los problemas, si sabemos hacerlo. Le hacía la pregunta más que nada porque identificaba un patrón común, ¿no?, en la política española, que le falta pasar de las musas al teatro, ¿no?, en muchos de los casos, ¿no? Entonces, no sé si tenéis un poco la misma impresión desde el punto de vista industrial, aparte del sector. No, así es. Nosotros venimos peleando con la Alianza Española por la Competitividad Industrial, por la publicación de un estatuto de la industria electrointensiva desde hace 3 años. Todavía no lo tenemos, y lo que, en fin, parece que lo estamos viendo en otras empresas que no voy a nombrar y que salen todos los días en los periódicos. Estamos viendo qué impactos puede tener eso en cuanto a certezas, perspectivas, ese famoso marco de certeza, digamos, política, financiera y reglamentaria a la que se refería Julián, que es indispensable para mantener el empleo, para crear empleo y para generar proyectos de futuro. ¿No? Pues nos expondremos a los riesgos de desindustrialización
y no sabremos gestionar esta etapa que estamos abordando ahora. Está claro que estamos abordando una nueva etapa, una regeneración industrial importante a través de los nuevos retos a los que nos tenemos que enfrentar. La cuestión es saber cómo vamos a responder a esta etapa, fortaleciendo la industria en Europa o permitiendo que se deslocalice hacia pues, otros países de nuestro mundo con situaciones y circunstancias diferentes. Esto es otro debate, pero además no quiero contaminar el debate de hoy. No, ni mucho menos. No te preocupes. Bueno, no sé si con los niveles de deuda actuales que tenemos ya en España, pues que se nos están yendo ya al 100% del PIB, ¿no? ¿Creéis que la financiación va a resultar un problema o finalmente va a ser la puerta que se abra a esa colaboración público-privada que en los últimos años estaba bastante cerrada, ¿no? No sé si creéis que eso va a ser al final un elemento dinamizador, ¿no? Que se abran ahí, pues, desde grupos políticos que no apoyaban, ¿no? Que al final no lo veían como el camino a seguir, pues que pueda haber un giro, ¿no? Yo quiero pensar que va a ser una necesidad. O sea, que el gobierno con los niveles de deuda que tiene, si de verdad cree en esta inversión en infraestructuras como dinamizadora y quiere cumplir con los objetivos de descarbonización, hay que buscar alguna solución alternativa y es clara. Y creo que si se mira alrededor se ve el ejemplo de otros países. Otros países lo están haciendo y no hace falta, no es tan complicado. Es un marco libre que permita tener una rentabilidad lógica. Y yo creo que sí se irá a eso, espero que por convencimiento y también por necesidad. Antes recordaba Julián que en España existen experiencias desde el punto de vista de la colaboración público-privada magníficas y eso no es cuestionable, se puede acudir a ellas y se puede ver cómo han resuelto problemas en el momento en el que tenían que resolver, han dado respuesta a una necesidad cierta y se ha trabajado con orden, con concierto y con una repercusión en la sociedad que es la que se estaba buscando. No sé por qué no podemos seguir por ese camino. Y cuando ha habido situaciones de colaboraciones público-privadas que han fracasado, se puede explicar perfectamente por qué han fracasado. Y la transferencia de riesgos que antes se comentaba es absolutamente básica. Hay que armar las cosas bien, hay que definirlas bien y seguramente triunfarán. Y además, como decía Huberto ahora, si es que hay una necesidad que me temo o nos tememos que no hay otro modo de resolver. Porque, hombre, los presupuestos generales del Estado son los que son. Los españoles que contribuimos a ese esfuerzo fiscal somos los que somos. Las empresas tienen una carga fiscal compleja, vamos a dejarlo en compleja, con problemas para seguir adelante. Y, hombre, si ponemos todos esos ingredientes en la coctelera, me temo que la colaboración público-privada es el único camino. Y digo me temo porque es verdad que está demonizada, como hemos comentado a lo largo de la charla. Es que no tiene ningún sentido. Es que es la vía de solución a nuestros problemas, con un marco legal confortable, normal, con un marco legal normal. Yo creo que, perdona por completar lo que antes ha dicho José Antonio, deberíamos quitarnos el complejo y deberíamos hablar de las cosas con mucha más naturalidad y mucha más transparencia y reconociendo los errores. Tenemos esa manía en nuestro país de echarnos la culpa unos a otros, de utilizar esos errores del pasado para criticar al contrario. Creo que todos conocemos las experiencias negativas o digamos los errores que hemos cometido en este campo en el pasado, pero son evidentes los casos de éxito, ¿no? Entonces, se pueden analizar, se ve dónde están las fortalezas y debilidades y se sigue hacia adelante, siempre y cuando se mire con esa claridad y con ese espíritu constructivo. Si lo que buscamos es quién hizo esto, para qué y de qué partido era, para sacudirle al contrario, entonces es cuando no avanzamos, ¿no? Pero bueno, no sé, a lo mejor que se hiciera en su día un corredor mediterráneo privado hace muchos años, pues a lo mejor ha favorecido para que todo nuestro corredor tenga esa vitalidad económica, de turismo, se haya desarrollado y demás y tal. Y bueno, no sé si alguien ha pensado en inversiones de ese estilo y cómo han colaborado en nuestro desarrollo y a que muchas zonas pues crezcan. Y, si se analizan
lo que ha pasado, con un espíritu constructivo, pues sacaremos muchas buenas conclusiones y caminaremos en la vía correcta. Este tipo de actuaciones es verdad, son más antiguas que el viento, ¿no? Tú te coges el mapa de infraestructuras de este país y lo superpones con el mapa de actividad económica y las conclusiones salen solas. Así es. Yo creo además que en nuestro país tenemos la suerte de contar con un tejido líder en el mundo de infraestructuras, con una experiencia en los 5 continentes, con todo tipo de modelos de contratación. Pero tienen que escucharnos, lo decía antes José Antonio, tenemos una comisión para la reconstrucción en el Congreso. Yo he remitido a todos los vocales, portavoces, presidentes, vicepresidentes, nuestras propuestas. Si el sector de las infraestructuras no participa en esa comisión, si estamos hablando de reconstrucción, apaga y vámonos. Esa es la cuestión. Entonces, el sector público tiene la obligación, tiene un sector magnífico a su disposición para consultar, constatar. Nuestro mensaje es siempre: usted díganos qué quiere hacer. Nosotros le diremos lo que tengamos que decirle, ¿no? Y usted actúa en consecuencia, ¿no? Pero muchas veces las decisiones unilaterales, la falta de información, de contraste, es lo que lleva a situaciones que pueden terminar mal, ¿no? Cuando se hace la crítica fácil de infraestructuras en España, que son mínimas, menos del 2 por 1000 de lo que hemos hecho en los últimos 40 años, lo podemos catalogar de ineficiente. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nos encantaría que nos pregunten si este aeropuerto o aquella actuación tiene sentido económico o no, ¿no? Hay además modelos y sistemas, somos un sector de ingenieros, de técnicos, ¿no? Hoy en día se puede predecir el impacto económico y el impacto social de beneficio de cualquier infraestructura, y esos análisis se pueden hacer, hay que hacerlos, ¿no? Si no se hacen y se anula el diálogo con el sector público, con el sector privado, pues difícilmente llegaremos a ningún puerto. Y luego además hay una oportunidad que quería resaltar. La crisis de 2008 España estaba en el foco. España, Portugal, Grecia, estábamos en el foco. Esta es una crisis global, afecta a todo el mundo, hasta Alemania ha roto un tabú histórico que era el endeudamiento público. España va a subir en 200.000 millones de euros nuestra deuda pública. Todos los países lo van a hacer. Aprovechemos esta oportunidad para poder en nuestras cuentas públicas al día, porque la Comisión Europea precisamente no está imponiendo ningún criterio de restricción en el déficit público. Lo hará probablemente a partir del segundo semestre del año que viene, pero utilicemos esta coyuntura precisamente para echar más leña al fuego. No al contrario, no poner cortapisas, reducir licitaciones o empezar a hablar de reprogramaciones de inversiones públicas, cuando lo que nos ha dejado y mandado la Comisión Europea es justo lo contrario. Creo que hay una enorme oportunidad, pero nos tienen que escuchar y quizá, como decía José Antonio antes, pues tendremos que insistir más para que eso ocurra. Bueno, pues yo nos prometimos que íbamos a ser bastante ajustados en el tiempo. Casi os pediría una conclusión a cada uno y así podríamos acabar en tiempo y forma para que podáis atender que algunos nos comentasteis que teníais reuniones posteriores. ¿Qué os parece? Si quieres, Julián. Sí, la prioridad es reactivar la economía y el empleo. Para ello es urgente tener el apoyo y la unanimidad de todos nuestros políticos, del gobierno, de la oposición, del resto de formaciones, que se centren en discutir sobre nuestro futuro inmediato y que dejen lo accesorio para más adelante. Jesús, si te parece. Pues yo, si me permitís, abundando en la intervención de Julián y de los compañeros, simplemente, efectivamente, pasar de las buenas intenciones a los hechos cuanto antes, es decir, que se trata de actuar ya y de tomar decisiones con carácter de urgencia, y yo creo que uno de los motores y palanca más obvia para iniciar esta reactivación ante el sector y la contribución del sector de la construcción a la reactivación de nuestra economía y al mantenimiento del empleo y el bienestar de casi 3 millones de hogares es empezar a ejecutar ya lo que ya está licitado y poner en marcha ya las licitaciones necesarias en los proyectos más urgentes que ya estaban sobre la mesa a punto de decidirse. Gracias, José Antonio. Pues muy rápido. Estamos aquí, tenemos un problema en el sector, tenemos muchas cosas que aportar y nos necesitan. Llámenos, por favor. Muchas gracias. Huberto, por favor. Yo diría que la situación es muy complicada, pero es una oportunidad también para recuperar una tendencia que ya habíamos iniciado hacia una economía descarbonizada y hacia una recuperación de la economía a través de nuestro sector. Muchas gracias. Fernando. Sí, bueno, yo como resumen lo que diría es que
por desgracia todavía estamos enfrentándonos a determinados retos, ¿no?, que vienen del pasado, que los hemos estado comentando en estos últimos minutos, y por desgracia pues tenemos un gran reto ahora debido a las circunstancias, ¿no?, debido a esta pandemia. Entonces tenemos que ponernos manos a la obra cuanto antes para disipar todos estos demonios, ¿no?, del pasado y aprovechar esta industria que es tan relevante, no solo en este país, sino encima las compañías de este país lo son en el mundo, que son referentes para muchísimos países. Bueno, pues ya solo nos resta daros las gracias a todos por haber pasado esta mañana con nosotros, por aportarnos vuestro conocimiento, vuestro saber hacer y por darle un poco más de luz a un tema que es complejo y que desde luego necesita, pues como decíamos antes, pasar de las musas al teatro, ¿no? Necesita de atención e intención por parte de los gobiernos. Y esperemos, en la medida de nuestras posibilidades, pues poner el granito de arena y contribuir a que esto sea así. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muy amables, gracias. Gracias. Gracias.